La aterosclerosis se define como un proceso inmunológico inflamatorio crónico en el que se lesionan las paredes vasculares arteriales mediante la formación de una placa ateromatosa, caracterizada por un infiltrado inflamatorio, acumulación de lípidos, muerte celular y fibrosis. Este término es constantemente confundido con arteriosclerosis, que por su parte se refiere al endurecimiento de las paredes arteriales, lo que puede restringir el flujo de sangre hacia órganos y tejidos. Sin embargo, cabe aclarar que la aterosclerosis puede generar arteriosclerosis, puesto que la formación de la placa ateromatosa finalmente endurece la arteria. Ya. Hola mi amigo, a mí me dicen guajo, estudio medicina y me gusta ir al gimnasio. Todos los días yo levanto la pesita para ponerme viga y quemar grasita. De esa manera yo me gano la vida. Ya me eché minoxidil y tengo buena barbita. Ahora me siento en el mejor momento de mi vida, porque además ya me levanté a la paisita. Pero ahora llegó el coronavirus, la pandemia, todos pa' su casita. Y la universidad, ¿qué pasó? Pues todos a estudiar, aquí nada se pausó. Ahora me siento encerrado y ya empezó el estrés otra vez. Ya mandaron otro taller, tengo ansiedad, empecé a fumar, ya no hago ejercicio y me estoy alimentando mal. Ya. Guajo, no cambies tus hábitos saludables. En condiciones fisiológicas, las LDL, que son complejos de proteínas y lípidos que transportan colesterol, fosfolípidos y triglicéridos en la circulación sistémica, tienen como función entregar principalmente colesterol a las células de los tejidos, que al necesitar de este, sintetizan y expresan en sus membranas receptores para la apoproteína B100 y así poder llevar a cabo su endocitosis y utilizarlo para el mantenimiento de sus membranas celulares. Mira, Guajo, existen distintos factores de riesgo que van a permitir la formación de una placa aterosclerótica en las arterias. Dentro de estos tenemos hipertensión arterial. Representa un factor de riesgo ya que el incremento de la presión arterial aumenta la permeabilidad endotelial de la LDL, acentuando la acumulación de esta en la túnica íntima. Asimismo, favorece la expresión de ICAM1 y de MCP1 en las células musculares lisas que generan tendencia a la agregación plaquetaria. De la misma manera, la hipertensión arterial suele estar ligada a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la que la angiotensina 2 posee una importante actividad proinflamatoria en la pared vascular, induce la producción de radicales libres, citoquinas inflamatorias y moléculas de adhesión. Otro factor de riesgo es la dislipidemia. En efecto, los productos de la glucosilación y oxidación se pueden acumular en la pared vascular a través de receptores scavengers y receptores AGE. La interacción entre los receptores AGE y los macrófagos activa la vía NF-κB, induciendo la expresión del factor de crecimiento derivado de plaquetas y de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el TNF-alfa. También está el tabaquismo, que juega un rol importante ya que algunas de las toxinas que llegan a los alvéolos difunden a la sangre y tienen efectos nocivos sobre las paredes arteriales. Finalmente, tenemos agentes infecciosos como la clamidia, distintos herpes virus y el citomegalovirus. Estos no se consideran agentes etiológicos de la aterosclerosis. Sin embargo, pueden participar en la exacerbación de los procesos inflamatorios asociados con la aterosclerosis. Todos estos factores mencionados generan daño en las paredes vasculares y de manera crónica conllevan a la disfunción endotelial, que es considerado como el evento inicial de la aterogénesis. De esta manera, la disfunción endotelial contribuye a un estado en el cual el endotelio está alterado fenotípica y funcionalmente, presentando una actividad vasoconstrictora, procoagulante, proinflamatoria, prooxidante, proliferativa con características de adhesión provascular. Este daño genera un aumento en la permeabilidad vascular y se da un proceso de transitosis no mediada por receptor de las LDL, contrario a lo que sucede fisiológicamente. Su periodo de permanencia aumenta y por tanto se da su acumulación en la túnica íntima, donde se someten a una oxidación leve, principalmente por las células endoteliales.
lo que produce así moléculas de LDL mínimamente modificadas o conocidas también como MMLDL, que junto al estrés oxidante presente en el ambiente, la presencia de angiotensina 2 y la reducción de la presión del flujo favorecen la expresión de moléculas que participan en los pasos de captación de monocitos, siendo este uno de los procesos iniciales de la formación de la placa aterosclerótica. Se expresa CCL2, o también llamada MCP1, la cual es una quimioquina producida por las células endoteliales y expresada en su membrana, que tiene como función la quimiotaxis de monocitos tipo 2, puesto que esos expresan el receptor CCR2 en su membrana. También se expresa la P-selectina, que es un receptor de adhesión cuyo ligando es la glicoproteína PSGL, presente en los monocitos, la cual permite la marginación y el rodeamiento de ellos. Allí mismo se expresa la proteína de adhesión celular vascular 1, la cual funciona como ligando de la integrina VLA4, también llamada alfa-4 beta-1, expresada en los monocitos. Esta se encuentra en un estado de baja afinidad, lo que permite cierta adherencia, pero una vez esta integrina entra en contacto con las quimoquinas expresadas, como la CCL2, pasa a un estado de alta afinidad, permitiendo la adherencia firme, donde el monocito se detiene para llevar a cabo el proceso de diapedesis, que consiste en su paso a través de las uniones estrechas de las células de los capilares sanguíneos para dirigirse al foco de la lesión. De esta manera, los monocitos dejan el torrente sanguíneo y entran en el espacio subendotelial de la túnica íntima. Asimismo, las células endoteliales secretan el factor estimulante de colonias de monocitos, el cual llega vía endocrina a la médula ósea para estimular la producción de monocitos. Además, también actúa vía paracrina en el espacio subendotelial de la túnica íntima, participando en la diferenciación de estas células hacia macrófagos. Los macrófagos son conocidos principalmente por su acción fagocítica. No obstante, en este proceso actúan en la producción y liberación de especies reactivas del oxígeno por medio del estadio respiratorio. En este se forman distintos reactivos como lo es el anión superóxido, formado por la oxidasa del fagocito que utiliza como cofactor la NADPH, la cual toma oxígeno molecular como sustrato y lo reduce a anión superóxido. Luego llega la superóxido dismutasa, que forma peróxido de hidrógeno, y finalmente llega la mieloperoxidasa, la cual toma el peróxido de hidrógeno ya formado y lo pone a reaccionar con halógenos para formar hipohalógenos como el hipoclorito. Estas moléculas son fundamentales para desencadenar el estrés oxidativo característico de la aterogénesis, pues son las que transforman las LDL mínimamente modificadas, que están en la túnica íntima, produciendo LDL oxidada, la cual es fundamental en todo el proceso fisiopatológico de la formación y mantenimiento de la placa. Los macrófagos presentes en esta zona expresan receptores tipo TOL como el TLR2 y el TLR4, los cuales se ubican en la membrana de la célula. También expresan receptores tipo scavenger, donde los receptores clase A, como es el SRA12, y clase B, como es el CD36, son los más importantes. Los TLRs, como sabemos, son fundamentales en los procesos de inflamación. El TLR4 reconoce ésteres de colesterol oxidados en la LDL mínimamente modificada, un tipo de LDL oxidado rico en fosfatidilcolinas oxidadas que aún pueden ser reconocidas por el receptor de ApoB100. En general, al darse la unión ligando-receptor, se da un cambio conformacional haciendo que el dominio TIL intracelular reclute moléculas adaptadoras como MyTay88, el cual inicia la vía de señalización del factor de transcripción NF-κB, que va a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y quimiosinas como CCL2 o conocida también como MCP1, lo que favorece el estado proinflamatorio, proliferativo, quimiotaxis de mayor número de monocitos tipo 2 y mayor producción de ROS. Asimismo, estas señales van a permitir el reclutamiento de linfocitos, principalmente linfocitos T, de los cuales hablaremos más adelante. En cuanto a los receptores tipo scavenger de los macrófagos, estos identifican las moléculas de LDL oxidadas, en un punto en el que el receptor normal de LDL no las puede reconocer, gracias a las modificaciones dadas. Los receptores SRAI2 reconocen ApoB proteínas modificadas
y el CD36 fosfolípidos oxidados. Los macrófagos internalizan las LDL oxidadas, completas o bien fragmentos de estas, y debido a que no existe ningún mecanismo de saturación en estas células, seguirán captando lípidos, sometiéndose a una sobrecarga que producirá una degeneración en ellas, hasta convertirse en las denominadas células espumosas. Estas finalmente van a morir, liberando los lípidos que formarán el núcleo lipídico de la placa, además de sustancias tóxicas como enzimas, radicales libres y aniones superóxido. Las células espumosas se caracterizan por tener en su interior alto contenido de lipoproteínas modificadas y por producir cristales de colesterol. Se ha identificado que estos cristales causan dentro de los macrófagos desestabilización lisosomal y liberación de catepsina B al citoplasma, la cual activa indirectamente el inflamosoma NLRP3. El NRLP3 contiene proteínas de la familia de los receptores tipo NOD, la cual es una familia de receptores citosólicos que regulan la inflamación y la apoptosis. Estructuralmente están constituidos por 3 posibles dominios en la región aminoterminal, los cuales son responsables de mediar la transducción de la señal y la activación de caspasas inflamatorias a través del inflamosoma. La activación de estas caspasas inflamatorias, como la caspasa 1, genera que la prointerleuquina 1 beta y la prointerleuquina 18, que se encuentran en el citoplasma, maduren y por ende se transformen en su forma biológicamente activa de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Ambas citoquinas contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la respuesta inflamatoria, pero la interleuquina 1 beta, además de cumplir con este mantenimiento, favorece la liberación de la interleuquina 6 por las células del músculo liso, la cual sale del endotelio y viaja al hígado a inducir la producción de reactantes de la fase aguda como la proteína C reactiva, la cual funcionará como biomarcador en pacientes con aterosclerosis. Como consecuencia de la acumulación de contenido lipídico en el interior celular, las células espumosas se lisan, liberando todo su material al medio. Esta liberación genera aún más señales para atraer cada vez más células fagocíticas, generando un ciclo continuo de atracción y ruptura. Es así como las células espumosas, al quedar atrapadas en la túnica íntima, eventualmente mueren y crean un área central en la placa que consiste en células apoptóticas y necróticas, cristales de colesterol y otros materiales extracelulares. En este punto, la placa que se ha ido formando por la acumulación de células espumosas muertas y material extracelular presenta una consistencia blanda, por lo que se conoce como placa aterosclerótica temprana. Sin embargo, esta debe tornarse hacia una consistencia firme y dura, y por esto se empieza a desarrollar la capa fibrosa formada por colágeno. Pero, ¿cómo se forma esta capa? En primer lugar, sabemos que en la túnica media, localizada externamente a la íntima, se encuentran las células musculares lisas. Los macrófagos y algunas plaquetas activadas secretan factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que estimulan la proliferación y migración de las células musculares lisas de la túnica media hacia la región subendotelial de la túnica íntima. Esta fase proliferativa aumenta con el descenso de la molécula antiproliferativa óxido nítrico y con el incremento de la angiotensina 2. En este proceso de migración, las células musculares lisas pierden su función contráctil y ahora van a secretar factores de crecimiento y producir proteínas de matriz, como el colágeno, la elastina y proteoglicanos, los cuales formarán la cubierta fibrosa, generando lo que se conoce como placa aterosclerótica avanzada. Una vez formada, la placa aterosclerótica puede crecer lentamente si se mantiene el proceso aterogénico o complicarse de forma repentina. Es muy importante tener en cuenta que en este proceso la respuesta inmune adaptativa juega un papel esencial. En la placa aterosclerótica, donde se ha instaurado una respuesta inflamatoria, también hay presencia de células dendríticas, las cuales reconocen e internalizan LDL oxidada para su digestión mediante proteosomas. Este proceso estimula la recirculación vía linfática de dichas células hacia el nódulo linfático más cercano a la lesión ateromatosa, para finalmente cumplir su función presentadora de antígenos hacia los linfocitos T vírgenes. En el nódulo linfático, dicha fragmentación proteica le permite a la célula dendrítica llevar a cabo su función de APC, donde varios epítopes potenciales
provenientes de la LDL oxidada han sido identificados lisofosfatilcolina, fosforilcolina y varios péptidos de la ApoB100 oxidada. La presentación antigénica se da mediante la interacción entre la célula dendrítica con el complejo MHC clase II antígeno y los linfocitos T con su complejo receptor TCR-CD3 más el CD8. El reclutamiento de los linfocitos T hacia la placa ateromatosa ocurre por un gradiente quimiotáctico en el que distintas quimoquinas interactúan con diferentes receptores linfocitarios como el CCR5 y el CXCR6. Los linfocitos TCD4 son reguladores críticos de la respuesta inmune adaptativa, pues tienen la habilidad de diferenciarse en distintos subtipos de linfocitos T ayudadores que en efecto cumplen diferentes funciones. Dentro de estas encontramos que pueden actuar como moléculas proinflamatorias, como también pueden actuar como moléculas antiinflamatorias. Además de esto, ayudan a los linfocitos B con el cambio de isotipo principalmente hacia la inmunoglobulina G. Debemos recordar que la función específica de los linfocitos T ayudadores en la inmunidad adaptativa frente a la aterosclerosis depende de los factores transcripcionales específicos y de los patrones secretores de las citoquinas. Los linfocitos T de la placa ateromatosa van a expresar el receptor CCR5, asociado a la caja TVET o T-VOX Transcription Factor, un factor de transcripción que promueve la producción y secreción de interferón gamma. El interferón gamma puede reducir directamente estabilidad de la placa al inhibir la proliferación de células del músculo liso, afectando la polarización de los macrófagos y modulando factores de riesgo cardiovascular. Es decir, que van a estimular la liberación del trombo del endotelio vascular a circulación. En la otra mano tenemos los linfocitos T reguladores, que expresan el factor de transcripción FOXP3 y una alta afinidad por el receptor de interleuquina 2, CD25, que estimularán procesos ateroprotectivos estabilizadores de la placa, secretando una citoquina antiinflamatoria como lo es la interleuquina 10, un estabilizador de la placa TGF-beta y suprimiendo la proliferación celular en la zona afectada. Estos impiden la liberación del trombo para evitar daño cardiovascular. En conclusión, acabamos de ver cómo los LT-TH1 son aterodestructivos, mientras los LT reguladores son ateroprotectivos, lo que permite una homeostasis de la placa. Vamos a tener linfocitos T, TH1 que van a ser aterodestructivos y linfocitos T reguladores que van a ser ateroprotectivos, es decir, que va a haber una homeostasis en la placa. Pero entonces, ¿cómo una respuesta inmune se vuelve agresiva y patógena? Esto se debe a la aparición de linfocitos T reguladores ApoB reactivos. Fisiológicamente, los linfocitos T reguladores funcionan para prevenir las enfermedades autoinmunes, en este caso son ateroprotectivos. Aunque tienen esta función, no es claro por qué encontramos linfocitos T reguladores reactivos a la proteína B en pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, muchos estudios muestran que en pacientes con enfermedades cardiovasculares, la cantidad de linfocitos T reguladores y de la IL-10 se ve disminuida. En efecto, estos bajos niveles podrían predecir eventos cardiovasculares. Finalmente, muchos estudios han mostrado que tenemos LT reguladores autorreactivos a la proteína ApoB, que adquieren por mutaciones el receptor ROR gamma T, o más bien conocido la caja TVET, lo que explica que los T reguladores dejan de ser inmunosupresores, perdiendo la habilidad de regular y proteger frente a la aterosclerosis, secretando una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias. Por esta razón, la enfermedad de la aterosclerosis se nombra como una enfermedad TH1, por una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias sin regulación de los linfocitos T reguladores que afectan la estabilidad de la placa. En cuanto a la participación de los linfocitos B en la aterosclerosis, estas células son ocasionalmente encontradas en las placas ateroscleróticas. Se relaciona su actividad con la formación de centros germinales por su activación. Hay órganos linfoides terciarios que son formados en la túnica adventicia, los cuales están localizados justo debajo de las placas avanzadas. Estos órganos linfoides terciarios son los sitios de interacción para las células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B, y es aquí donde estos últimos, presentes en las placas, son activados por antígenos derivados de las mismas, formando centros germinales. Se ha podido identificar
en placas ateroscleróticas, la presencia de anticuerpos anti-LDL oxidada, tanto IgM como IgG, lo que nos indica que en este proceso se ha requerido de la acción efectora de los linfocitos T cooperadores para generar el cambio de isotipo. Por último, es de vital importancia mencionar las repercusiones que pueden tener estas placas en el organismo. El mayor riesgo con el que se relacionan estas placas ateromatosas es con el desarrollo de una aterotrombosis. La aterotrombosis consiste en el desprendimiento de un fragmento de la placa avanzada, el cual viaja por medio de la circulación sanguínea, que puede afectar la circulación cerebral, coronaria o arterial periférica. Ok, ahora entiendo. Es hora de dejar los malos hábitos. Les agradezco por su colaboración y a todos ustedes les dedico mi canción.